El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos vuelve a hablar de la centralidad de Jesús. Es la insistencia constante en todos los evangelios, pero de manera especial en el Evangelio de San Juan. Lo hemos visto de Jesús que habla: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me conocen a mí, conocen al Padre, etc. Y ahora Él continúa poniendo un ejemplo, una alegoría. Dice: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Para concluir diciendo que nosotros, los discípulos, somos los sarmientos. Esas partes de la planta no tienen sentido en sí mismas y que no pueden existir si no existe ese tronco, ese sarmiento, que es el que las radica a la fuente de la vida, les transmite la vida y les permite dar fruto. Es otra manera de nuestro Señor de recordarnos qué es lo esencial o quién es el esencial, qué es Él. Pero no solo eso, Él habla de la necesidad también de la poda. Él con esto nos dice que aun cuando estemos unidos a Él, de todos modos es necesaria la purificación. Pero hay que distinguir la purificación, esos elementos de sufrimiento que están presentes en nuestra vida como consecuencia del pecado, pero que Dios utiliza para purificarnos, de el hecho de ser tirados porque no estamos conectados con Él. Y un cristiano auténtico se da cuenta de eso. Se da cuenta de que cuando está unido al Señor Jesús puede haber sufrimientos, dificultades y contrariedades, pero no sirven más que para fortalecerlo a uno más, para llevarlo a dar fruto. Y eso es lo que vemos en la vida de los santos, de una manera clara y evidente. Si hay alguien que ha pasado por sufrimiento, ha sido precisamente esas personas que, por ser fieles a Dios, han evitado separarse de nuestro Señor, se han mantenido unidos a Él. Han sufrido mucho, pero ese sufrimiento ha dado frutos inmensos. Y tenemos al otro lado los que se separan por miedo, por egoísmo, por lo que sea. Sufren, pero no tienen el don de esos frutos. Y lo que el Señor nos está invitando es aquí a permanecer unidos a Él. ¿Qué significa permanecer unidos a Él? Otra vez no es solo cuestión de emoción o de sentimiento. Él ya nos lo dijo en las lecturas de los días pasados. El que cumple mis mandamientos es el que me ama. Permanecer unido a Él significa esa comunión total que precisamente simbolizamos en la Eucaristía. Simbolizamos y realizamos, pero está claro que si por un lado participamos de la Eucaristía, pero por otro lado nuestra vida va en sentido contrario, estamos realmente viviendo una mentira. Entonces, vivir en comunión unidos con Dios significa vivir una vida de acuerdo con el hecho de que al Señor lo tenemos con nosotros y con Él estamos conectados.
Vamos a pedirle al Señor esa gracia de permanecer en Él, permanecer unidos, conectados a Él vitalmente por la vida de la gracia, por la participación en los sacramentos. En estos días, una participación que se nos pide más espiritual, más de deseo que de participación física, pero que esperamos pronto se pueda realizar también así. Y que de esa manera veamos cómo hasta los más pequeños sufrimientos realmente son convertidos en ocasión de gran fruto, de vida eterna.